El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del Evangelio en el cual pues nos da una serie de recomendaciones que pues también las podemos encontrar en los evangelios sinópticos, principalmente en el Evangelio de Mateo que ya escuchamos. Y es ahí donde inclusive en el Sermón de la Montaña, capítulo 6, cuando habla de la oración, el Señor dice que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, el Padre Celestial tampoco nos perdonará. Y podemos hacer también esa referencia a lo que nos va a decir precisamente Santiago Apóstol, que precisamente dice: habrá un juicio sin misericordia para aquel que no practicó misericordia. Y es donde tenemos que preguntarnos, ¿qué es la misericordia? Porque a veces podemos hablar de una falsa misericordia y hoy pues podríamos descubrir que muchas veces cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de un buenismo, hablamos de una falsa misericordia en la cual pues todo está permitido, no importa, tú no cambies, Dios te ama y te va a perdonar. Bueno, sí, Dios te ama, eso no lo podemos dudar. Por eso podemos decir que Dios ama a todas sus criaturas, pero Dios te va a perdonar siempre y cuando tú le pidas perdón. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Y por ejemplo, como hay una frase que dice: ¿qué mayor castigo que estar toda la eternidad con aquel que no quieres estar? Por eso también, como se dice, el infierno es un lugar de misericordia. El sentido de, es que Dios también perdonó a los que están en el infierno. No, es ahí donde podríamos decir, Dios no es el que nos va a mandar al infierno. Y esto lo podemos comprobar en el acto de contrición, cuando decimos: ¿por qué he merecido el infierno y he perdido el cielo? Entonces no es Dios el que va a decir, es que te portaste mal, te vas al infierno. No, tú solito en vida elegiste el infierno. Por eso podemos encontrar esos pasajes como Deuteronomio 30:15, que dice: pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, ¿qué escoges? Y es nosotros con nuestro comportamiento cómo vamos a decidir. Por eso podríamos ver lo que nos dice el Salmo 49, versículo 14 y 15, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla precisamente de algunas elecciones que nosotros a veces hacemos que no es lo más importante. Dice Salmo 49, versículos 14 y 15. Pues el Salmo habla de la vanidad de las riquezas, de todo aquello que a veces nosotros no hacemos por el bien. Y dice: así andan ellos seguros de sí mismos y llegan al final contentos de su suerte. Como ovejas son llevados al Sheol. Los pastorea la muerte, van derechos a la tumba. Su imagen se desvanece, el Sheol es su mansión. Y es ahí donde podemos descubrir, cuando nosotros no vivimos el plan de Dios, pues vamos camino hacia el infierno, el Sheol.
Y es ahí donde la muerte es el pastor. Podríamos decir, ¿y quién es la muerte? Pues lo contrario a la vida, que es el demonio. Entonces, ¿cuántas veces nosotros actuamos como hijos del demonio? Y simplemente podríamos ver a veces con nuestras mentiritas piadosas, que pues de piadosas no tiene nada. Y podemos ver en el capítulo 17 de San Juan, cuando precisamente habla el Señor acerca de la mentira, cuando dice precisamente, perdón, no es el capítulo 17, es, bueno, ahorita se me escapa el capítulo, pero es precisamente cuando está pues en ese diálogo con los fariseos y les dice, es que ustedes son hijos, capítulo 8, que es en donde habla el Señor de la verdad. Y dice, partiendo desde el 8:40, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no me reconocen con mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, quien cumple los deseos de vuestro padre, y ustedes cumplen los deseos de vuestro padre. Este era el homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo, la verdad no me creéis. Entonces, ¿qué es lo que dice implícitamente? Que cuando nosotros caemos en la mentira, pues nuestro padre es el diablo. ¿Y cuántas veces somos más hijos del diablo que hijos de Dios? Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder vivir como verdaderos hijos de Dios? Primeramente, ¿qué es lo que se le dice al joven rico? Que es la primera parte. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para tener en herencia la vida eterna? ¿Qué es lo que dice? Cumple los mandamientos. Y bueno, pues ese joven, Señor, yo los he cumplido desde muy joven. ¿Qué más? Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y luego ven y sígueme y tendrás un tesoro en el reino de los cielos. Que no es como tal el que ahorita salgamos y vendamos todo para dárselo a los pobres. No, sino es el aprender a vivir desapegados. Y el aprender a vivir desapegados nos va a ayudar precisamente a depender solamente de Dios. Entonces, cuando tenemos a Dios en el corazón, cuando nuestro único tesoro es Dios, entonces no vamos a tener problema para vivir como Dios quiere que vivamos. Y es ahí donde cuántas veces nos hacen algo mal, me cae alguien mal o pienso que alguien está mal, y en lugar de justificar, somos los primeros en condenar. Y es ahí donde, no, es que fulanito de tal, no, él se merece el infierno porque es así, asá, acusá. ¿Y a ti qué te preocupa eso? El Señor es el que debe de preocuparse por buscar la salvación de todos, como dice la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pero podríamos decir, y tú criticando, juzgando, condenando, ¿vas a lograr que esa persona llegue a la verdad? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ora por él. Reza para que se convierta, para que el Señor prontamente toque su corazón. Y es ahí donde nosotros vamos a lograr más. ¿Por qué? Porque podríamos decir, como dice también el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, cuando se refiere a Satanás, dice el acusador, porque ha caído el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y del testimonio que dieron. Y no amaron tanto su vida que entregaron
que temieran a la muerte, por eso Dios los exaltó sobre todo. Y es en ese sentido, ¿cuántas veces nosotros actuamos de otra manera como hijos del diablo, acusando y juzgando a nuestro prójimo? Cuando Dios es misericordioso, Él es el primero que vemos en la cruz, en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Está en la cruz, lo están matando. ¿Y cuál es su oración? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces no seguimos el camino de Jesús? Y eso que nos llamamos cristianos. El verdadero cristiano es el que sigue el camino de Jesús. Por eso cuando hay personas que se parecen muy santas o se dicen, muchas de ellas, hasta muy santos, pero andan criticando, andan juzgando, le niegan el poder del arrepentimiento al otro, entonces no es santo. ¿Por qué? Porque actúa como hijo del diablo. ¿Cuál es la actitud del cristiano? Misericordiosos, no juzguen, no condenen, perdonen. Y aparte de eso, viene lo que les decía del joven rico, la segunda parte, ve y vende todo. ¿Y qué es lo que dice? Den y se les dará, recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. ¿Cómo somos nosotros para con nuestro prójimo? Somos personas que buscan su salvación, también pidiendo cuando ellos no quieren escuchar para que Dios toque el corazón, o somos personas cerradas de corazón que si no haces las cosas como yo las hago, eres malo. Y es ahí cuando el Señor juzgue o nos juzgue, va a decir cómo fue tu comportamiento. ¿Fue un comportamiento de amor, de misericordia, o fue un comportamiento de justicia y rigidez? Y no digo que tengamos que faltar a los mandamientos o que tengamos que hacer de nuestra vida un papalote diciendo, ay, es que yo soy misericordioso. No, porque eso tampoco es misericordia. La misericordia es cuando uno ha fallado, reconoce sus fallas y quiere luchar por evitar fallar. Lo demás, como les decía, es el buenismo. Y es ahí el ejemplo que veremos de este domingo que viene en 8, en el cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma. ¿Cuál es el pasaje que meditaremos? Lucas 15, 11 y siguientes, el hijo pródigo. Y cuando ese hijo se arrepiente y descubre que ha hecho mal, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Tómame como uno de tus trabajadores. Y ahí va el joven pensando, repitiendo, para que no le salga mal el speech. Pero cuando ve el padre a ese hijo que viene, se lanza a abrazarlo. El hijo se arrodilla, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre ya ni lo termina de dejar su discurso. Pronto tráiganle una túnica, pónganle sandalias, denle un anillo en su mano. Le restituye su dignidad de hijo. Por eso, como también decía el Papa, cuando nosotros verdaderamente hemos hecho nuestro examen de conciencia, nos hemos arrepentido y vamos al confesionario, y en el primer momento en donde decimos, Padre, perdóneme porque he pecado, el Señor te ha perdonado. Tenemos que decir nuestros pecados. ¿Para qué? Para que también nos dé vergüenza y por esa vergüenza evitemos volver a pecar. Y es ahí donde se da la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado a Dios? Vamos al confesionario y salimos perdonados.
Por eso el Señor dice que tenemos que ser misericordiosos como Él. Porque podríamos preguntarnos, por nuestros actos, por nuestra actitud, ¿cuántos mereceríamos el perdón? Nadie. Por eso dice San Anselmo de Canterbury, que ningún hombre nacido de mujer es capaz de de satisfacer por el pecado, porque estamos manchados con la culpa del pecado original. Por eso Dios tuvo que encarnarse en el seno de la Virgen María, que sabemos por fe que fue concebida sin la culpa del pecado original, porque tenía que ser, como dice ese prefacio de la Inmaculada Concepción, tenía que ser puro el recipiente que contuviera al Salvador. Y es por la misericordia de Dios, porque si Él no hubiera muerto, no tendríamos acceso al cielo. Por eso el Señor nos invita a ver esa misericordia. Esa misericordia que, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, Dios no perdonó a su Hijo para poder perdonarnos a nosotros. O como dice, pues ahora sí que el pregón pascual que escucharemos en la vigilia pascual. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Y no es porque el pecado haya sido algo agradable, pero nos hermana con Cristo. Por eso Él decide tomar nuestra humanidad para llevarnos a nosotros a la divinidad, como dice San Agustín. Cristo se hace hombre para el hombre llevarlo a su dignidad divina. Entonces, ¿qué es lo que esperamos más? ¿Qué es lo que queremos más? Tenemos que aprender a vivir el plan de Dios. Tenemos que aprender a dar testimonio de ese amor, de esa misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, esforcémonos día a día para poder dar ese buen testimonio. Seamos misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hacemos nuestra oración de San Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Amén. Y así continuamos con nuestra celebración.